Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen Caen mil lágrimas al mar. mil Bueno, lágrimas al mar. Aquí estamos semanalmente hablando de discapacidad, de esa parte de la población que siempre me gusta repetir, nos necesita de nosotros. Llevamos 16 temporadas dando voz a colectivos vulnerables de nuestra sociedad, pero cada día nos llegan demandas de apoyo, ya sean por medio de asociaciones o directamente de personas que han luchado o luchan por los derechos de su familia. En este caso vamos a hablar con Silvana Rodríguez, que es la mamá de Lucas, un niño que sufre pues una de esas enfermedades de las denominadas raras, que yo prefiero siempre decir que son poco frecuentes, para no sé, ese raro me parece algo como peyorativo. Ellos viven en Gandía, en Valencia, y la mamá nos va a hablar de las dificultades que presenta todo su entorno, porque cuando uno tiene, pues eso, un hijo o una hija, alguien en nuestra familia con una discapacidad, todo es difícil. Hola, Silvana. Hola, Paula, buenos días desde aquí, desde Gandía. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y además contentos de saber que tú has decidido darle voz a tu hijo a través de ti y a través de nosotros para quejarte de las cosas que no van bien. Y también podríamos hablar de las que van bien, que eso también a veces es bueno, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque nos enseñan día a día algo diferente, nos enseñan a vivir las cosas de verdad y a ser conscientes, ¿no? Un poco de la realidad en la cual nos encontramos. Lucas tiene 12 años y pues mira, me emociono. Bueno, yo me imagino que sí, porque es lógico y normal que cuando hablemos de nuestros hijos, cuando tienen alguna dificultad, empecemos a hablar con el corazón. Y entonces aflora a nuestra, pues ese dolor, esa sensación. A veces es alegría y otras veces es tristeza. Pero por las dos solemos llorar por las dos. Sí, frustración y mucha rabia. También. Ya que tenemos el día a día bastante complicado, no tenemos ningún tipo de ayudas y al final eso duele bastante, ¿no? Sí que duele y además te va dejando huella. Solamente una persona que lo vive, una persona que en este caso tenemos nuestros hijos con discapacidad, es duro, Paula, ¿eh? Sí. Lucas, como te decía, padece 12 años y sufre una distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, en ese momento no hay cura, no existe cura para esta enfermedad. Y lo que sí hay tratamientos paliativos, pero claro, el niño crece, se va haciendo mayor y las dificultades son cada vez más grandes. Uh-huh. Él puede valerse por sí mismo, me refiero, puede moverse. Sí, él puede moverse y relativamente usamos la silla de ruedas cada tanto. Uh-huh. Pero claro, necesita continuidad de rehabilitación, de ir a piscina, de terapias y demás, ¿no? Claro. Ahí es donde las cosas se complican, porque yo siempre digo que cuando tenemos un hijo así, de la noche a la mañana no se curan. Y cuando vemos que hay terapias de 0 a 6 años y luego ya se paran, como si a los 6 años ya se hubiera arreglado todo, ya estuviera perfecto. ¿Cómo es posible que eso no lo tengan en cuenta? La administración es tan fría, que no ve más allá de sus números. Pues sí, hoy por hoy sabemos que la rehabilitación es hasta los 6 años y claro, en nuestros casos
Yo soy mamá cuidadora y creo que el 80% de las personas también son cuidadoras mamás, y habrá algún poco de papás también que sean cuidadores, ¿no? Pero claro, el tema es que hoy por hoy trabaja solamente uno en la casa y es muy difícil. Se complica mucho, mucho, mucho llegar a fin de mes, cuando tenés que pagar terapias, cuando tenés que pagar consultas, y la verdad que se hace muy, muy cuesta arriba. Sí, sí, ahora mismo Lucas, sin terapias lo que puede pasar es que pierda lo ganado. Sí, es más, te digo una cosa, el año pasado estuvo un año que le habían dado el alta en rehabilitación, porque dijeron que como era un niño crónico, que el músculo no se rehabilitaba. Y es mentira, no es así, porque cuando le damos rehabilitación a nuestros hijos con distrofia muscular de Duchenne, incluso no solamente niños con discapacidad, una persona normal, si tiene un problema muscular, o sea, su músculo trabaja y su músculo tiene calidad de vida con la rehabilitación. Y a estos niños pasa igual. Un año estuvo esperando Lucas hasta que al final dijimos que no se podía esperar más, porque en ese interín se había pasado de la silla de ruedas, y yo dije que no. Yo dije que basta. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos las pilas y tuvimos mucho apoyo de aquí de las personas de Gandía, y se tuvo que autorizar nuevamente la rehabilitación. Claro, pero a mí me da muchísima pena pensar que para que te escuchen y entiendan las necesidades de personas así como tú, que no eres única, que hay cientos y cientos de casos, ¿no? Y miles. Sí. Hay que estar, pues hay que salir en un medio de comunicación. Sí. Es que eso es lo que no llego a entender. Y que a veces no alcanza a salir en un medio de comunicación. O tampoco, acá se termina el 7 de septiembre cuando se hace la iluminación de rojo. Es un rato y luego ya está, se terminó el problema. No, el problema está. El problema está que no dan facilidades para que nosotras las madres o los hogares con niños con discapacidades se les haga un poquito más fácil todo. No, al contrario, te ponen siempre más trabas y cada vez demoran más el tema de los trámites, de la dependencia, de la discapacidad. Es un cansancio constante. ¿Qué implica la afección que tiene Lucas? Pues mira, esa Lucas, distrofia, o sea, nace con ella, pero ¿cómo te das cuenta? O sea, en el mismo instante en el que nace, ya te lo tipifican, te dice, este niño tiene esto y va a ser su vida de esta forma, o a lo largo del desarrollo lo vas viendo. Lo vas viendo en el desarrollo, porque antes no se hacía el criptado del talón en el niño, que se puede desde entonces hacer anterioridad, ¿no? Si la criba es muy importante. La criba es muy importante. Sí. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues Lucas empezó colegio, empezó infantil en 3 años, y bueno, su maestra, que es amiga, me dijo, Silvana, hay algo que no va bien. Entonces, yo soy enfermera y sabiendo un poco cómo va la situación, me estuve un poquito alerta. Claro, Lucas, una de las cosas que siempre decíamos es que cuando queríamos salir a caminar, él pedía el carrito. Él quería ir en el carrito sentado. Y bueno, y siempre carrito, y cada vez que caminábamos se cansaba y demás. Y cuando empezó la educación física en infantil, su maestra me dijo, no va bien algo. Se caía, perdía estabilidad, no podía subir escaleras. Van perdiendo masa muscular. El músculo se va rompiendo. Claro, y además de la inactividad, porque si no te mueves, la masa muscular... Y bueno, y ahí se empezó todo, el mundo se te viene abajo, no encontrás respuestas, decís por qué, y no encontrás respuestas, Paula, es muy duro. Y bueno, y tenés que hacerte frente a la situación y tener que pensar en tu hijo y sacarlo adelante como sea. Y bueno, y ahí enseguida se pusieron los pediatras, neuropediatras, cardiólogos, neurólogos, todo un sinfín de especialistas que hoy por hoy no están ni la mitad aquí en el hospital de Gandía, porque no tenemos especialistas, hay que trasladarnos a Valencia, a La Fe. Y bueno, y ya te digo, se te cae el mundo abajo. Claro, que además todo el entorno se va desplomando, lo que dices tú, se te cae el mundo abajo, claro, porque si en Gandía no tienes esos expertos para poder tratar a tu hijo, las cosas se te complican.
sí, sí se me complican. Yo tuve que dejar de trabajar y bueno, su padre es el que está trabajando hoy por hoy y es el que mantiene la casa. Pero claro, estamos de alquiler y es imposible. Y cada vez las ayudas son menos y cada vez se te va cerrando todas las puertas y no sabes cómo hacer. Sí. Simplemente te ves en una situación con un niño con una enfermedad rara que no tiene cura y muchas veces te preguntas, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo sigo? Yo tengo 2 hijas más, tengo 2 nenas y para ellas también ha sido bastante duro. Para ellas, su hermano y es el pequeño de la casa y ya te digo, todo el mundo se centró en él y todo el mundo está sacándolo adelante a él. Tiene como referente a su hermana del medio y él se aferra mucho a Victoria y es su pilar. Que es la que está más próxima a su edad, ¿no? Es la que vive conmigo porque la mayoría está en Valencia estudiando y trabajando, pero bueno, también lo vive a distancia, pero lo vive. Uh-huh. Pero la que está día a día con él es Victoria y ve las dificultades que tiene para muchas cosas y siempre trata de apoyarlo. Ahora estamos en la etapa de adolescencia en el instituto, porque Lucas va al instituto, y ahí surgieron una cantidad de inconvenientes que, bueno, Lucas no tiene ganas de ir al instituto. ¿Por qué? ¿Le han hecho bullying? Sí, le han hecho bullying, él se tiene que mover en la sillita de ruedas, porque como van cambiando de clases para arriba y para abajo, él camina bien, pero claro, se cansa mucho, se agita y no es el plan. Entonces tenemos que optar por la silla, aunque él no quiera. Claro. Luego no la usa más, usa durante el horario escolar, el horario del instituto, y luego ya en casa viene, se plega y se guarda. Sí, pero que le sirve de apoyo en esos momentos. Le sirve de apoyo en esos momentos. Claro. Y bueno, ha recibido un poco de bullying, sí, de parte de su instituto, que ya están todos los profesores alertados, ya están... también tenemos la contra de que no hay cuidadores, porque no hay ni un cuidador en ningún instituto. Yo te iba a preguntar eso, si tú tienes, o sea, si él tiene alguien especial No. que le pueda en algún momento, No, no sé, no tiene a echar una nadie, mano. Paula. Tiene un compañero que era de su colegio que lo han puesto como referente, pero claro, es un chico y no se le puede exigir mucho a un chico de 12 años, porque Claro. demasiado hace en estar con él en el patio, en llevarlo a la silla, en acompañarlo al ascensor y demás. No tiene a nadie. Lamentablemente nosotros no contamos con un cuidador en los institutos. Eso es tremendo también. Es tremendo porque claro. muchas veces, cosa que me ha pasado últimamente, Lucas queda mal en el instituto. Lucas queda inseguro. Claro. Porque Y tú también te quedas mal, claro. Estás pensando... Sí, aunque a veces yo me quedo un rato fuera, que él no lo sabe. Yo me quedo un rato fuera del instituto, me quedo sentada en la secretaría, donde sea, para esperar a ver qué es lo que pasa. Últimamente me estaba volviendo yo a casa y él volvía conmigo para atrás, llorando. Madre mía. Pues esto es lo que no debe pasar. Y eso es lo que no debe pasar. Es verdad. Nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos tranquilos, en un lugar donde se le enseñe, donde se aprende, pero que esté en un ambiente tranquilo y que sepa que tiene una persona de referente que pueda acudir. Pues no tiene cuidador como tiene que tener, no lo tiene. Pues eso es lo que yo quería que tú nos dijeras, que nos hablaras de lo que es el bullying y además el bullying con personas con discapacidad. Porque últimamente se están viendo muchos casos, sí. Sobre todo en niños débiles, porque es que hay que sumar a lo mejor al niño que es tímido, que tiene algún problema, el agravante de que además tiene una discapacidad. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible? Pues mira, nada más decirte que el miércoles Lucas vino del instituto con un episodio de ansiedad y me lo tuve que llevar al hospital. Estuvo ingresado todo mediodía por un tema de ansiedad. Un episodio de ansiedad generado en el instituto, vino a casa y se descontroló totalmente. Pobrecito. Pobrecito él y pobrecita tú también, porque... Sí, porque lo tienes que pasar muy mal. Era su hermana y yo por unos lados, y no, que no quería seguir así, que hasta me pegaba y que no quiere seguir así. No quiere volver al instituto. No quiere ir a un No quiere ir a un sitio donde lo maltratan y el bullying es un maltrato. Entre niños, pero es un maltrato.
Es un maltrato, sí, y el Sí, psicológico sí. a veces es el más duro. Sí, la verdad es que sí. Palabras que agreden, palabras muy feas y muy duras. Que en realidad mi hijo no está acostumbrado a eso porque relativamente él es un chico muy tranquilo. Lucas es un niño que le gusta la paz, Lucas es un niño que le gusta estar tranquilo, que no lo molesten, como a todos los niños, ¿verdad? Pero claro, sumado a eso, con una discapacidad, él lo chinchan, pero va a llegar un momento que va a reaccionar. Y va a reaccionar y los otros reaccionarán contra él y será muy grave el asunto. Espero que no, Silvana, espero que no. Espero que estas No, cosas se esperemos que no, resuelvan. esperemos que no lleguemos a Sí. ese, pero están todas las autoridades ya expensas de Lucas. Aparte, como Lucas es el único caso que hay aquí en Gandía, todo el mundo lo conoce a Lucas y sabe cuál es su situación y lo apoyan cuando hay que apoyarlo el 7 de septiembre y demás. Lucas es muy conocido aquí en Gandía. Bueno, pues a ver si es verdad que por ser tan conocido vayan Esperemos, a yo lo que resolver. pido es Sí, que sí, sí. tenga una persona, el horario que él esté en el instituto, que esté con él. Y que le proteja, no solo que le ayude, sino que le proteja también. Eso Claro, mismo, claro, claro. eso mismo. Que le Pues proteja y que le dé seguridad, ¿no? sí, Silvana, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas comentado todo esto. Sé que estás muy liada porque ya tienes que ir a por él, Sí, pero no pero te preocupes este que, testimonio es importante que se diga, que se hable y que se sepa, que se y que se sepa. sepa, que no se escondan las cosas, Efectivamente, porque la realidad de una familia con un niño con discapacidad, con una enfermedad rara, es muy duro. Las personas que lo vivimos solamente sabemos nosotras efectivamente. cómo lo vivimos. Silvia, un abrazo enorme y Muchísimas un besito gracias. para Lucas, ¿vale? Gracias, Paula. Un abracito para ti también. Bueno, pues amigos, seguimos después de oír este testimonio que la verdad es que da mucha pena, porque un niño lo que tiene que ser es feliz. Si las circunstancias de su vida son las que son, no hay que añadirle más cosas malas, como puede ser el bullying. Y yo lo que quería también decir es que la agenda periodística la marcan siempre los acontecimientos, sin duda. El fallecimiento de una usuaria en una residencia supuestamente a manos de un compañero que, bueno, se supone que está enajenado, o en aquel momento lo estaba. Lleva muchos días siendo, pues, de actualidad. Y hemos querido poner mucho interés en ello y vamos a hablar con una persona que de esto sabe, que es Esther Ortega Fernández. Ella es huérfana de dos personas que ya pasaron por residencia y que precisamente su padre en una ocasión sufrió una agresión. Vamos a hablar con Esther. Esther, ¿estás ahí, verdad? Sí, buenos días. Esther, Hola, Paula. yo no sé si duele revivir las cosas pasadas, no sé si el hecho de volver a rememorar lo vivido por tu padre, no sé si te puede afectar tanto como para no poder hablar de ello. Pues la verdad, Paula, es que duele muchísimo y además he tenido que, a raíz de esta noticia que tú comentas, he tenido que revisar todos los papeles que tengo al respecto y me ha venido todo otra vez, ¿no? Como si fuera ayer. Duele mucho, tanto que sí que me gustaría no tenerlo que revivir ni hablar de ello, pero la rabia, la impotencia que vamos acumulando, ¿no? Ante tanta injusticia y ante tanta impunidad, pues es mucho más fuerte. Entonces, bueno, pues claro que duele, pero... Cuando hablábamos tú me comentabas, es que cuando yo fui y me enseñaron todo lo que me podían ofrecer, dije, esto es el cielo, es una maravilla, terapias, la comida, todo lo que había dentro de esa residencia sonaba a yo me quiero venir. Totalmente. Además, mi padre partía de una situación un poco sobrevenida, de un día para otro, su Parkinson, pues digamos que dio un salto cualitativo y le impedía andar, sus piernas dejaron de funcionar, entonces fue un cambio muy radical para él. Y él vivía en un cuarto sin ascensor, lo cual imposibilitaba todo, ¿no? Lo que él necesitaba. El Parkinson, como cualquier enfermedad degenerativa,
necesita estimulación y acción, ¿no? Claro. Y mi padre era justo lo que no podía tener. Entonces, ante una situación ya muy crítica, después de 3 meses muy, muy difíciles en casa, intentando a ver si ese brote, esa crisis se superaba, pues, claro, la situación abocó a tenerle que llevar a algún sitio donde realmente su cuerpo pudiera funcionar y su mente también, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando tú ves todo el menú que la residencia te ofrece, dices, Dios mío, justo, exactamente, esto es lo que mi padre necesita, ¿no? Atención 24 horas, médico y enfermera, estimulación cognitiva, estimulación física de rehabilitación. Entonces, de alguna manera, crees encontrar la salida, ¿no? Quiero aprovechar, Paula, si me permites, para lanzar varios mensajes, ¿no? Primero, yo soy una simple ciudadana, ¿no? No represento a nada ni a nadie, salvo a mí misma, a mi familia y a lo que hemos vivido, ¿no? Que es mucho y muy variado. Segundo, me gustaría, porque llevo años en este tema, y mucha gente a veces juzga de una manera muy rápida, ¿no? Y te encuentras frases como ¿y por qué? Y pues no lo lleves, ¿no? ¿Por qué lo has llevado? Has abandonado a tu padre, ¿no? En una residencia. ¿Por qué le llevaste? Haberte quedado en casa, ¿no? Y quiero decirle para la gente que al final nos hemos sentido, se sienten muy culpables, ¿no? De tener que derivar a un ser querido a una residencia. Quiero decir 2 cosas. Una, que el propio sistema, conforme está, en mi caso, yo hablo de mi caso, ¿no? Conforme está diseñado, a mí no me dejó otra opción. Es decir, las alternativas que me ofrecían económicamente, porque mi padre tenía una pensión muy limitada, ¿no? Mejor, para ser más exacta, las alternativas que le ofrecían a mi padre, que era el que lo necesitaba, nos abocaron a tener que usar los servicios de una residencia. Quiero decir que con lo que mi padre pagaba en la residencia tenía para 2 horas de servicio de atención en su casa, ¿no? Entonces quiero que se vea, ¿no? La diferencia en términos económicos, ¿no? que te ofrecía el sistema. Y por otro lado, es una decisión que te toma a ti. O sea, yo he hablado con mucha gente, ¿no? Y en muchos casos es que no hay otra salida, ¿no? Para el bienestar de tu ser querido, la única opción es sacarlo de casa, que no tiene nada de lo que necesita, y ingresarlo en una residencia. Entonces quería lanzar ese mensaje porque sé que hay gente que lo vive con mucha culpabilidad. Yo lo viví muy, muy, muy mal. Y se sufre mucho de una manera innecesaria, ¿no? Porque no puedes hacer otra cosa y al final te merma a ti. Yo pienso, perdóname que te interrumpa, yo pienso que la ignorancia es la que habla por boca de esas personas, porque si tú no lo estás viviendo, no puedes opinar de esa forma. Opinar y juzgar, porque sobre todo juzgar. Llegado a juzgar como que abandonamos, ¿no? A nuestro querido, y nada más lejos de la realidad. Te encuentras con esa residencia que te ofrece todo eso bonito y tú decides, bueno, voy a dejar a mi padre en buenas manos y vamos a resolver la problemática que tenemos, pero no es así. No es así. Tan es así que ya desde el primer momento empiezo a ver cosas que no entiendo y que, bueno, quizás sobrepasada, ¿no? Por todo lo que está el dolor de mi padre, el de la familia, no me permite asimilar muy bien lo que estoy viendo, entonces intento parchear, ¿no? Que es lo que he estado haciendo todo el tiempo que mi padre ha estado en residencia. Parchear y luchar contra, bueno, pues estas deficiencias que fueron evidentes desde el primer momento. Y encontrarte con paradojas enormes y, como ya te conté, desde negarse a ponerle unas barandillas en la cama porque están en contra de la sujeción y a favor de la libertad del residente. Y cuando mi padre, en cuanto se ponía de pie, se caía, y lo que yo quería evitar era que mi padre se fracturara algo o que fuera a una situación todavía peor, ¿no? Y pasamos de ahí, de tener que pelear para que le pusieran unas barandillas por la noche y no se cayera, como ya había pasado,
a tenerle atado en la silla de ruedas todo el día, porque es que su padre, si se levanta, se cae. Eran unas incoherencias, una falta de, no sé, rápidamente percibes que no vamos remando en la misma dirección, la residencia y el paciente, el residente y el familiar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta era una privada y porque, claro, como te digo, tuve que tomar la decisión de una manera totalmente precipitada y para que te den la plaza pública pues tienen que pasar muchísimo tiempo, ¿no? Demasiado, como ya sabemos. Y yo creo que pensé todas las barbaridades que yo pude ver ahí. En mi cabeza estaba, supongo, la idea de, bueno, esta es una privada, no voy a esperar a que me den la que le corresponde a mi padre, porque quizá ahí las cosas van a funcionar de esta manera. En cualquier caso, yo hice reclamaciones, yo estuve luchando por diferentes cosas ahí, ¿no? Y es verdad que el diseño, que ese es otro tema, ¿no? Cómo están pensadas las residencias, es tan antihumano, ¿no? Que, bueno, aparte de la falta de voluntad y de profesionalidad de muchos gestores, las deficiencias, la falta, ¿no? de recursos, pues quizá no permitían mucho más tampoco, ¿no? Pero en este caso te pongo un ejemplo. Los residentes estaban todo el día en un salón común con cinco televisiones. Esa era su vida, ¿no? Estar en un salón enorme común con 5 televisiones, pues no sé, que oías todas al mismo tiempo, que ellos no oían porque la mitad pues tienen problemas de audición, ¿no? Entonces, bueno, es lo más parecido a un aparcamiento de seres frágiles y vulnerables en el último momento de su vida. Y las terapias y todo esto dejan mucho que desear, y si quieres que se implementen de manera adecuada, es ir sumando dinero, que obviamente cuando tomas una decisión así es porque nos sobra, ¿no? Sí. Entonces, al final, este paraíso se convierte en una pesadilla, que no se corresponde con la realidad. Así es. Por eso cuando nos enteramos de sucesos de estas características, entendemos que se pueden dar primero porque el personal no es suficiente, después porque se convierten las residencias en cajones desastre. Ahí entran personas, incluso lo sé porque en Galicia es donde se están dando casos que nos han llegado, las denuncias de personas con enfermedad mental que tienen todo su derecho a tener una residencia, pero lo que no puede hacerse es hacer compatible la vida de una persona que tiene una enfermedad mental con alguien tranquilo, que está ya en su ocaso de la vida, en su vejez, que lo único que quiere es eso, un poco de paz, tranquilidad y bueno, y algo de terapia para no ir degenerando físicamente. Pero esas cosas se están dando y no hay nadie que le ponga coto. Cada comunidad autónoma, ya sabemos, porque siempre se dice, no, porque el gobierno de cada comunidad autónoma tiene la potestad para organizar y decir cómo tienen que regirse esas residencias. Y si eso no se hace así, pues no va a funcionar nunca bien. Claro, incluso, Paula, el tema, por ejemplo, de las ratios, ¿no?, que tú comentabas, sí, ¿no? Sí. Pues claro, se hace una manipulación. Cuando contabilizamos ratio de personal, estamos incluyendo hasta el jardinero, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo he vivido en otra residencia, yo tengo experiencia en 3, una privada, una concertada y una pública. En cada una te puedo contar, y ahora te contaré si tengo ocasión de alguna de las situaciones increíbles que mi padre tuvo que vivir. Y yo iba a llevar a mi padre los fines de semana. Mi padre estaba conmigo el fin de semana y luego yo lo llevaba a dormir a la residencia el domingo. Y yo tocaba el timbre de emergencia, ¿no?, que tienen para, si pasa algo, que acuda alguien a ver qué pasa. Y yo me quedaba con mi padre esperando para contar el tiempo que pasaba hasta que venía alguien. Media hora, 45 minutos. Yo salía a buscar al auxiliar, el auxiliar no estaba. Yo veía las llamadas de emergencia de otras habitaciones. Yo ponía todos los fines de semana una reclamación diciendo, mira,
no te reclamo nada a mi padre se ponía a ver su partido de fútbol y esperaba pacientemente a que vinieran a cambiarle. Es decir, mi padre llamaba no por una urgencia, pero todos los demás que estaban llamando a lo mejor era una urgencia y ahí no acudía nadie durante horas. Yo he visto cosas increíbles, ¿no? Gente que salía a rastras de la habitación porque estaba llamando y no contestaban. ¿Por qué? Porque había un auxiliar para 2 plantas. Es de loco, ¿no? Imagínate, un auxiliar para 2 plantas. Claro. Y a mí me lo negaban. A mí me lo negaba la dirección. Me decía, no, hay un auxiliar por planta. Y yo decía, no, porque yo salgo, la busco y no lo veo. No, es que estará en alguna habitación. Y a mí me dijo un enfermero, no, pues, hay un auxiliar por 2 plantas. Claro, yo no podía decirle a la dirección que el enfermero me lo había dicho, ¿no? Sí, que pero tenías una fuente fidedigna. Una fuente fidedigna y mi experiencia cada fin de semana. Es que no fue algo excepcional. No fue un día que dije, bueno, han tardado 1 hora y media. No. Eran todos los fines de semana la misma situación. Entonces yo pensaba, si alguien se ha caído, si tiene una situación crítica de emergencia real, la persona muere o le pasa lo que le tenga que pasar y, por supuesto, 1 hora y media más tarde ya quizá no tenga solución o las consecuencias. Efectivamente. ¿Entiendes por qué en las residencias les moleste que los familiares entren? Claro. Pues está clarísimo, es porque si no entras no lo ves. Pero es que además, no solo eso, Paula, es que incluso cuando yo, que estaba muy al tanto, y es lo que recomiendo a la gente que tenga a su familiar, ¿no? Que intente cubrir esas deficiencias, ¿no? Porque deficiencias hay, ¿no? Por falta de recursos. Esto es un negocio en la mayoría de los casos y la gestión de la residencia lo que quiere es beneficios. Entonces, en la residencia concertada, el presupuesto para comida eran de 4 euros por persona y día. ¿Quién come con 4 euros? Eso digo yo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, intentar estar presentes lo máximo posible para intentar paliar esas deficiencias que están ahí y que están ahí. O sea, es que no ha cambiado nada, Paula, desde toda la debacle de la pandemia que salió a la luz, porque eso estaba ahí funcionando en la cloaca sin que nadie lo viera. Con la pandemia fue tan explosivo que salió a la luz. Efectivamente, tú lo has dicho, fue tan explosivo que bueno. Exacto, de forma, ¿no? Sí. Los muertos no se podían esconder más, ¿no? El mecanismo es así de perverso, ¿no? Que tú reivindicas y te lo niegan o te dicen, bueno, será una cosa puntual, Esther. Tal. Claro, hasta que yo, por ejemplo, una tontería, un ejemplo, una camiseta de mi padre que era como una especie de harapo hecho trizas y tal, entonces yo lo miré en el armario y digo, ¿pero qué hace esto aquí? Entonces se lo bajé a dirección, después de quejarme muchas veces. Yo lo único que me quejaba es, si se ha roto algo me lo dices y yo lo repongo. Claro. Pero no tengas a mi padre con esa camiseta. No, pues era algo puntual. Entonces ya bajé con la camiseta, le dije, ¿a ti te parece normal que esto pase a un cajón de un residente? Ay, por Dios, es verdad, qué barbaridad. Pero hasta que tú no mostrabas lo que estabas diciendo, no te daban la razón. No era como que tú eras muy tiquismiquis, que hay que ver, que te quejas por todo. No, perdona, si me quejo es por algo, no es por todo. Tengo otras cosas mejor que hacer. Estar con mi padre, por ejemplo, que estar aquí quejándome, ¿no? Entonces, esto que decías del cajón desastre, de la falta de personal, todo esto, que son deficiencias obvias, a mí, ¿sabes? Lo que más me preocupaba y me molestaba, bueno, es que no sé si puedo hacer una clasificación de lo que más te molestaba, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupaba y me molestaba es que me negaran la realidad, intentaron hacerme ver que no era así lo que yo estaba diciendo. No solamente no se disculpaban ni me daban buenas palabras, sino que hay que ver cómo eres, ¿no? Y qué tiquismiquis y eso no es así. Y claro que es así. Los que hemos estado al lado, ¿no? Y día a día al lado de nuestros seres queridos, sabemos cómo va y sabemos lo que hay y lo hemos denunciado. Y lo hemos denunciado a la dirección de la residencia, a la comunidad y en casos extremos a la policía, ¿no? Y seguimos sin tener respuesta y sin que nada haya cambiado. Entonces, la impotencia es grande. El caso que nos ha llevado a esta conversación de esta persona, claro, es una excepción, ¿no? Espero, ¿no? Pero, claro, es la excepción que confirma la regla. Efectivamente.
Entonces ha salido a prensa porque es una persona famosa y bueno, no sabemos qué criterios, pero hemos vivido y seguramente mucha gente está viviendo sin quizá llegar a la muerte, ¿no? Como en el caso de mi padre. Mi padre tuvo fuerza para repeler la agresión, tuvo la suficiente fuerza como para que no fuera más allá. Sin embargo, le inutilizaron una mano absolutamente, ¿no? Su mano derecha casi se la rompe y la tuvo totalmente amoratada y sin poder casi caminar con su andador por ese tema. Pero si mi padre no hubiera tenido fuerza, pues quizá hubiese acabado como en Carnitapolo, no lo sé. En cualquier caso, fue una agresión que yo denuncié, está en el parte médico, está denunciado a la Comunidad de Madrid, y la respuesta que se me dio desde la dirección del servicio de la JATA, que es un poco el que dirige las residencias públicas, es que son cosas que pasan y que no me podían garantizar que no volviera a ocurrir porque no eran adivinos, ellos no podían adivinar. Tremendo. Ahora, yo te digo una cosa, eso ocurre en tu casa y ya te puedo decir yo que te meten un paquete que no veas por malos tratos, pero no pasa nada si pasa en una residencia. Claro, y además eso es lo grave, Además, Paula, que no supe nunca lo que pasó, no supe quién era, no supe de dónde salió ese señor que entró a las 7 de la mañana a agredir a mi padre, no supe nada. De hecho, me decían que a mí no me tenían que explicar nada, que bueno, que mi padre, me darían información sobre mi padre, pero no sobre el resto, ¿no? Yo estaba, es lo que te digo, ¿no? Que lejos, o sea, el impacto ya fue muy fuerte, a ver que mi padre estaba en peligro en un sitio que debería estar hiperprotegido, sino que además la reacción de los responsables fue la de echar balones fuera y bueno. Son expertos en ello. Esther, te agradezco muchísimo este testimonio porque de alguna manera demuestra cómo funcionan las residencias y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando. O sea, yo me encanta que a pesar de que ya tu padre no esté entre nosotros, sigas queriendo que las cosas cambien. Bueno, es que lo que se vivió, lo que yo he vivido con mi padre, o sea, a mí ya me cambió la vida y yo hasta que me muera seguiré reivindicando. Sí, porque no podría hacerlo de otra manera. O sea, además, como nadie me puede negar, nadie me puede politizar esto, nadie se puede esconder detrás de ningún color ni de ninguna bandera, porque yo sé lo que viví, sé quiénes son los responsables. Sí, Esther, de la de los derechos humanos. Exacto, del sentido común y de ahí sí te puedes escudar tú. De los más vulnerables. Ahora estabas hablando con la mamá de este niño diciendo que el maltrato psicológico. Tremendo, es tremendo. El maltrato, Paula, no tenemos que imaginarnos a alguien dándote con un palo. No. El maltrato por desatención y por consideración de lo que eres, un ser vulnerable y frágil y que mereces toda la protección y el respeto, eso diario, que es lo que pasa diariamente en muchos casos. Y quiero decir otra cosa, antes de que se me olvide, Paula. Yo ya mis padres no están en residencia, pero siempre estábamos a favor del personal y sabemos que el personal hay de todo, ¿no? Pero necesita el apoyo de los familiares. Absolutamente. Sí. Y teníamos, se verbalizaba y se mostraba el apoyo absoluto que teníamos hacia los buenos profesionales que están sufriendo la misma carencia de medios y de posibilidades de hacer bien su trabajo. Entonces, estamos hablando de la gestión y del concepto de la residencia y de cómo los cuidados de la gente más vulnerable, sean personas mayores, sean personas con discapacidad, sea lo que sea, los vulnerables, los frágiles, tienen que estar en la prioridad absoluta de cualquier medio. Total. Esther, te agradezco muchísimo, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Y no cambies, ¿eh? Sigue ahí. Que podamos, por lo menos, no callar y seguir contando lo que pasa, porque no son excepciones. No lo son. Son las excepciones que destapan lo que está subyaciendo ahí y que no ha cambiado nada porque no ha habido ninguna consecuencia para ningún responsable. Ni lo hay a diario ni después de toda la barbaridad que pasó en la pandemia. Entonces, es un poco demoledor. Te dejo para darle paso a otro interviniente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un saludo. Bueno, y continuamos en Madrid con el mismo tema, porque ahora queremos hablar con Fernando Flores,
que pertenece, es el presidente de la asociación Placdimare de la Comunidad de Madrid y a su vez es miembro de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencia. Bueno, yo lo vi ayer en la televisión y he querido que hoy esté con nosotros también. Hola, Fernando. Hola, Paula. Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio. Esto está trayendo cola. ¿Por qué? ¿Porque era famosa y lo han sacado todos los medios? ¿O porque realmente necesitamos hablar día tras día de lo que pasa dentro de la residencia? Bueno, yo voy a decir una burrada primero y luego voy a tratar de aclararla. La burrada es que yo la conocía muy poquito. Ayer, por desgracia, en torno a este incidente me he enterado de su trayectoria como persona pública. Pero por lo que tenemos que hablar, lamentablemente, no solo por este terrible acontecimiento que acabó presuntamente siendo asesinada en Carnita, sino porque día a día estamos viendo circunstancias en residencias muy similares que, aunque no sean tan mediáticas como ha sido este caso, son igual de terribles. A eso quería llegar yo, a que tenemos que seguir hablando aunque no sean famosos los que estén, o sea, los que hayan pasado por ese trance. Precisamente porque los casos que están silenciados, que están en stand-by, esas miradas como de miedo que se cruzan con la mía cuando voy a visitar a mi madre a la residencia o cuando voy a visitar a otras personas, amigas, a otras residencias. Esas miradas lo dicen todo, pero sin embargo, en ese silencio de esa mirada estamos consintiendo horror y crimen. Y como bien dice la Organización Mundial de la Salud, maltrato institucional por falta de cuidados o por no ser adecuados los mismos. Uh-huh. Tú representas a un colectivo precisamente de personas en residencias, que es Placdimare. Placdimare lleva años, pues, reivindicando los derechos de estas personas y a su vez, como decía yo antes, también perteneces a la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Familias en Residencia. Esta lucha nunca termina. No puede terminar. Yo lo hago por mí. Yo he conocido este mundo un poco más a fondo por mi madre, porque mi madre es una residencia, empezamos a ver irregularidades, pero yo lo hago por mí. Esto afortunadamente llegaré algún día a necesitar y todos todas las personas tenemos que mirarnos en ese espejo. Necesitaremos algún día pues ayudas, asistencia, y será una suerte poder llegar a esa edad en la que se necesitan estas cosas. Si no es que antes una característica especial nos hace necesitar esos cuidados o esas atenciones. Y en cualquiera de los casos, sea cuando sea, tienen que garantizarse unas condiciones dignas. Tienen que garantizarse unas condiciones suficientes. Tiene que garantizarse que las personas tengan una plenitud en su vida y no condicionada en base a una característica que por lo que sea tiene. En mi caso está muy relacionada con la edad, pero puede estar relacionada con cualquier otra peculiaridad de cada persona, porque cada persona somos así de especiales. Tenemos la suerte de tener algo que los demás no tienen. Entonces, el asunto es que tenemos que estar día a día trabajando. De verdad que es a veces frustrante porque se consiguen pocos logros, a veces tenemos la impresión de que las cosas evolucionan, pero cada persona tiene que pensar que puede aportar un granito, que simplemente con no mirar por otro lado a veces es más que suficiente, con crear un poco de conciencia social sobre lo que realmente voy a necesitar o estoy necesitando. Este es un trabajo que cada uno podemos hacer. Uh-huh. Tú, Fernando, que entras precisamente en residencias y demás, ¿cómo ves este suceso? ¿Crees que realmente la falta de personal es, digamos,
el desencadenante o la mezcla de personas que hay en residencia, que no todas son iguales, que hay personas que tienen incluso eso, hasta enfermedades mentales, que el que estén mezclados, ¿cómo lo ves tú? Desde tu perspectiva, como visitante y como conocedor a fondo de las residencias? Pues claramente ambos puntos son muy importantes. Primero, conocer las patologías o las necesidades de las personas para poder tratarles adecuadamente llevaría a una separación en el caso de aquellas personas que por sus comportamientos lesivos, autolesivos o lesivos hacia trabajadoras o otras personas residentes deberían de estar en un entorno especial. Claramente tenemos que tener una línea donde sepamos cómo cuidar a cada uno de ellos y dónde ubicarles en cuanto a las instalaciones físicas, por supuesto qué profesionales necesitan. Y hay otro asunto y que tiene mucho que ver, que es la otra parte que tú mencionas, Paula. Es la falta de trabajadores, de personas trabajadoras, ya es algo que se está normalizando. Es un gran problema. Y de trabajadoras especializadas que puedan dar los cuidados adecuados a cada una de las personas, a todas y cada una, porque se está generalizando los cuidados y no podemos estar generalizando los cuidados. Pladismare ha trabajado en un estudio junto con los agentes sociales, comisiones obreras y UGT aquí en Madrid, y con muchas profesionales, reuniendo un total de más de 700 informes para establecer con rigurosidad y con ciencia cuánto tiempo hay que dedicarle a cada persona. Y realmente los números que salen es que necesitamos el triple de personal, 3 veces más las personas que tenemos actualmente dedicadas en residencias en Madrid. Uh-huh. Entonces, importante, 2 cosas. Una, conocer bien quiénes son los residentes, qué tipo de patologías o de condiciones particulares tienen, o características particulares tienen, mejor dicho, y dónde les voy a ubicar, cómo puedo atender mejor sus necesidades. Esa es una, claramente no lo estamos haciendo porque decidimos en 2005, creo que fue aquí en Madrid, no sé, en el resto de España, ahora mismo hablaría de memoria, no quiero equivocarme, decidimos que no había enfermos mentales mayores de 65 años. Y decidimos juntarlos a todos en la misma casa, que está muy lejos de ser un hogar, por otro lado. Y hacia eso tenemos que ir también, hacia tener hogares hasta el final de nuestra vida. Pero no podemos tener mentales, colectivos, físicos, gente con diferentes patologías en la misma habitación porque no somos capaces de darle lo que necesitan. Y a veces incluso incurrimos en accidentes. Hay algo que muchas veces se quejan los familiares de personas que están en residencia, por ejemplo, escatimar el pañal. O sea, suelen ser personas que ya no tienen, o sea, no controlan los esfínteres y necesitan tener pañales. A mí me han llegado muchísimas personas diciéndome, es que están horas y horas mojados y no se les cambia, pero ya no es por la falta del personal, sino por no querer hacer demasiados gastos. Y eso es algo que clama al cielo. Bueno, tenemos un modelo que hemos elegido, que estamos permitiendo, en el que grupos financieros están gestionando los gastos de las residencias, o los beneficios de las residencias, mejor dicho. El grado de indignación y la tortura e indignidad a la que las personas en el día a día se ven sometidas por asuntos de este tipo, como por ejemplo esperar con sucios durante horas hasta que les llegue la hora de que un pañal se pueda cambiar, el hacer cola para ir al baño, el estar en un baño con una puerta abierta en un pasillo porque no hay suficiente personal, el estar en una denigrante
Denigrante absolutamente, Paula. Son situaciones que estamos denunciando, que la consejería las conoce, que las respuestas muchas veces son, casi insultantes, por no decir insultantes, con total seguridad, y que vamos a seguir trabajando y denunciando y poniendo la voz donde haga falta, porque nadie nos merecemos esto. Incluso las personas que ponen en los intereses económicos ante estas situaciones, por delante de la dignidad de las personas, no se merecen esto. Algún día sabrán que no se lo merecen, pero desde luego los que no tienen voz ahora, las personas que por la suerte de su vida han terminado en una residencia, que están muy lejos de ser un hogar, y que es un modelo que tenemos que empezar, ya tendríamos que haber empezado a cambiar y tenemos que cambiarlo tan pronto como sea posible, y no podemos seguir utilizando este modelo como referencia en ningún caso. Tenemos que tener un objetivo de trasladar a la gente que actualmente vive en residencia hacia un modelo más hogareño. Ese tiene que ser nuestro objetivo, pero mientras todo esto llega, tenemos que seguir poniendo voz a todas estas situaciones que tú comentas, como las que tú comentabas, que producen indignidad, que producen una desazón, que producen unas miradas, que yo invito a quien quiera venir desde las instituciones a comprobar exactamente qué ocurre. Nos vestimos los dos de familiar y nos vamos a hacer visitas y vemos esas miradas y vemos esos entornos. Cuando pasa desapercibido, cuando no es una visita oficial, cuando no es una inspección previamente notificada. Ahí quería llegar yo, que si están notificadas, eso no es una inspección de ninguna clase. No es por dos razones. No es porque ni contesta las preguntas y porque les ha permitido prepararse para contestar las preguntas que son fruto de que mueve la inspección. Aquí tenemos que darle un giro a esto, y sí que es verdad que tenemos mucha complejidad legal, y yo no soy experto en leyes, no quiero meter la pata, pero hay que darle otro camino, un camino diferente, absolutamente diferente. Y yo invito a las personas que siempre que hagan una reclamación sobre algo que no ven bien, hagan mención a la inspección correspondiente. O sea, tenemos que tratar de cubrir todas las áreas que se detectan y ver qué planes de mejora se proponen. No, ya está bien de simplemente protestar. Hay que pedir la solución y hay que vigilar que la solución se cumple. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando, sobre todo con familiares de personas mayores, cuando la familia ya ha fallecido, pues eso, el hermano, el padre, la madre, lo pasaron mal en su día, en aquellos momentos, y ya quieren cerrar esa herida y ya siguen y se olvidan. A mí me ha gustado muchísimo la interviniente que antes que tú, que Esther, que sus padres han muerto, pero que ella lo pasó tan mal que sigue luchando a pesar de que están muertos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que luche, a pesar de que ya sus familiares se hayan ido. A ver si tenemos suerte. Fernando. Claro, es que este es el único camino, Paula. El único camino es cada día poner un granito, sea de arena, sea de arroz, y nos vamos a encontrar muchas piedras en el camino, pero el camino será más sencillo si entre todas las personas estamos poniendo ese poquito. Por eso yo llamo a que nadie mire hacia otro lado. Efectivamente. Eso es lo que más podemos. A lo mejor solamente podemos hacer eso, pero incluso eso ayuda. Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que no te sobra, y seguiremos juntos hacia donde sea, pero a conseguir algo. Muchas gracias a vosotras por darnos voz y enhorabuena por el programa que hacéis. Amigos, sé que se nos acaba el tiempo, me dicen desde control que ya se nos fue el tiempo, pero bueno, yo quiero despedirme diciéndoles que la semana próxima volvemos aquí a hablar y a denunciar todo lo que se está haciendo mal en el entorno de la discapacidad. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, good night. No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, adieu. Adieu, adieu, a usted
usted y usted. Adiós, me voy, auf Wiedersehen, au revoir. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, auf Wiedersehen, adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Para personas inquietas, Capital Radio.